Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios que estamos un domingo más aquí en la congregación, en el día que Dios ha destinado para que lo exaltemos, le alabemos y seamos edificados con su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí. Reciban un saludo de los pastores. Ellos todavía se encuentran en Veracruz, en Orizaba. Gracias a Dios la hermana Leti ya está mejor, ya fue dada de alta. La arritmia cardíaca que presentaba es benigna, no hay ningún problema, gracias a Dios. Únicamente le están haciendo unos estudios de sangre y están esperando el resultado, y en base a esos resultados ella va a ser trasladada a la ciudad de Querétaro. Y enseguida ya los pastores ya estarán por aquí con nosotros, gracias a Dios. Pero pues gracias por los hermanos que han estado orando por la hermana Leti, y pues hay que seguir orando, hermanos. Gracias a Dios ella ya está dada de alta, pero vamos a seguir orando, hermanos, ¿sí? Reciban un saludo de los pastores. Bien, hermanos, pues vamos a aprender. ¿Están listos y dispuestos a aprender, hermanos? ¿Sí? Gracias a Dios. Hemos venido estudiando sobre el pecado que cometió David, las consecuencias de los pecados que cometió David. Y en base a eso, hermanos, pues yo orando, buscando la dirección de Dios, eh, vamos a dar no una continuidad, no un seguimiento, pero es un tema que de alguna manera yo creo que nos anima y nos desafía a cada uno de nosotros a ser imitadores del ejemplo que vamos a ver en esta mañana. Y lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, es en referencia al Salmo 42, hermanos. Te voy a pedir que abras tu Biblia y vamos a estar estudiando ahí el Salmo 42, por favor. Dice el Salmo 42 del 1 al 11. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, queremos darte gracias una vez más por la oportunidad, Señor, que nos das de presentarnos delante de tu presencia. Hemos alabado tu nombre, hemos expresado la gratitud que hay en nuestro corazón. Y Señor, en esta hora queremos escuchar tu voz, Padre.
Queremos que nos hables a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, Dios. Señor, quita toda distracción, todo lo que impida que cumpla el propósito por el cual envías tú el día de hoy a nuestra vida, Padre. En tus manos ponemos este tiempo, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una persona, hermanos, puede pasar muchos días sin comer algo, pero sin beber líquido o agua, no. La sed es una necesidad urgente. Es más que el hambre. El hambre se puede calmar, pero la sed es terrible, es insaciable, hace clamar, es mortal. Del Salmo 42 al Salmo 47, hermanos, lo escribieron los hijos de Coré. Coré fue un levita que encabezó una rebelión en contra de Moisés. Eso lo puedes ver en Números 16 del 1 al 35, no lo busquen. Coré perdió la vida por su rebelión, pero sus descendientes permanecieron fieles a Dios y continuaron sirviendo en el templo. David designó hombres de los hijos de Coré para que sirvieran como directores del coro. Lo puedes ver en Primera de Crónicas 6 del 31 al 38. En este Salmo 42, hermanos, podemos ver el deseo en el corazón del salmista por la búsqueda de la presencia de Dios, a tal punto de compararse a sí mismo como un siervo, cuya sed le lleva a bramar por las corrientes de las aguas. El salmista tiene sed, pero una sed de Dios, hermanos, no tanto física, sino una sed de Dios. No solo tenía sed por el templo y las ordenanzas, sino por la comunión con Dios. Y solo las personas que han experimentado esa intimidad con Dios son las personas que pueden clamar de esa manera, porque saben la satisfacción que hay en su alma cuando esa sed es saciada, hermanos. Solo las personas que tienen sed claman, y solo los que claman pueden ser saciados, hermanos. Yo no sé si tú has experimentado sed en alguna ocasión de tu vida. La semana pasada, por motivos de mi trabajo, tuvimos que salir con mi esposa a Lázaro Cárdenas. Y eran como las 3 de la tarde y no habíamos tomado agua por la premura, por el tiempo. Y llegamos a un lugar donde venden aguas frescas y compramos un agua, hermanos. Y agarré yo el agua, hermano, y me la tomé, pero con una sed que tenía. En Lázaro Cárdenas hace mucho calor, hermanos. Y a las 3 de la tarde, desde la mañana que nos fuimos, salimos de aquí como a las 7 de la mañana, y ya teníamos mucha sed, estábamos a punto de deshidratarnos. Cuando tú tienes sed, hermano, buscas saciar esa sed. Cuando tú y yo tenemos sed de Dios, hermanos, buscamos saciarnos a través de la llenura de la presencia de Dios. Pero si tú no tienes sed, hermano, no vas a clamar. Y si no clamas, no vas a ser saciado. ¿De qué vas a ser saciado si no tienes ninguna necesidad? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué brama el siervo de esa manera? El ciervo, hermanos, es un animal, es un macho, es un venado. Se le llama un ciervo a un venado, a un carnero. Y aquí el salmista, hermanos, está haciendo una comparación de ese animalito con la necesidad que él estaba experimentando en esa época, en ese tiempo específico de su vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué brama el ciervo de esa manera? Escuchen bien, hermanos. El ciervo brama por dos motivos específicos. La palabra bramar
viene del hebreo araj y significa anhelar, clamar, mugir, aullar, gritar. Eso significa clamar. Cuando el siervo brama, está demostrando una desesperación interna que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar. Por eso te preguntaba si tú has experimentado sed. O sea, tú no estás quieto, tú no estás en calma hasta que no te sacias de esa agua que necesitas físicamente. De la misma manera, hermanos, aquí el salmista está haciendo esa comparación del venado, de ese ciervo cuando brama, cuando clama, con la necesidad que estaba experimentando el salmista. Dos motivos por el cual el siervo brama de esa manera. El primero es porque tiene sed. En épocas de verano, este ciervo tiende a sudar mucho y este sudor emite un hedor que lo delata y lo lleva a convertirse en presa fácil de los leones y de los demás depredadores del bosque. Por lo que el segundo motivo de su bramido es la necesidad de lavarse y deshacerse de ese sudor. Entonces, lo que tiene que hacer ese ciervo, ese animalito, es sumergirse en el agua, lavarse en el agua para que se quite el sudor, el aroma y sus enemigos, sus depredadores, no lo puedan seguir oliendo, puesto que se sumergió en el agua y se perdió el olor, el aroma. No sé si vayan más o menos captando, hermanos, cuál es la enseñanza que el Espíritu Santo plasmó en ese Salmo 42 y que la tenemos que trasladar a nuestra vida. Si ese animalito, hermanos, no se sumerge en el agua, el sudor que emite él, los leones a kilómetros de distancia perciben el aroma. Entonces lo que tiene que hacer ese ciervo es buscar agua para sumergirse o restrejarse entre las ramas, hermanos, con la intención de que sus depredadores pierdan el olor, el aroma. El mal olor delata al ciervo y lo hace vulnerable ante los depredadores. De la misma manera nosotros, hermanos, cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, cuando no nos hemos sumergido en las aguas de la palabra para que nos limpie de nuestro mal olor que produce el pecado, somos presas fáciles del enemigo, hermanos. La importancia de que tú y yo, hermanos, nos lavemos con la palabra, nos sumerjamos en las profundidades de la palabra. No solo leer por encimita, sino sumergirnos en la búsqueda de la palabra, hermanos. Así como el siervo brama, hay una necesidad. Si el siervo no toma agua, hermano, muere de sed. ¿Es así nuestra necesidad, hermanos? ¿Eso es una realidad de nuestra vida? ¿De esa manera buscamos a Dios? ¿De esa manera profundizamos en las aguas de la palabra de Dios? Nuestro aroma espiritual también puede producir un hedor que nos hace vulnerables, ser presas fáciles de Satanás. Escuchen, hermanos, el enemigo sabe cuando un creyente está bebiendo del agua de la palabra de Dios, pero también sabe cuando un creyente no está bebiendo de la palabra de Dios. Nuestro sudor, por decirlo de alguna manera espiritual, despide un aroma, hermanos, que el enemigo detecta cuando tú y yo no estamos profundizando, no nos estamos lavando en la palabra de Dios. De ahí la importancia
de buscar con desesperación el agua de la Biblia, de la palabra de Dios, para saciar nuestra sed espiritual y para lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Es una necesidad, hermanos, no es una obligación, no es porque el pastor me dice, no es porque el hermano dice, no, es una necesidad interna que hay de ser saciados, de ser lavados por los pecados que vemos, oímos, pensamos, hermanos. Y lo único que tiene el poder para lavarnos de esos pecados, hermanos, es la palabra de Dios, que nos limpia, hermanos. Juan 15, versículo 3, por favor. Juan capítulo 15, versículo 3. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y le está hablando a sus discípulos. Y dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por medio de qué? Fíjense bien, por la palabra que os he hablado. El poder que tiene la palabra de Dios, hermanos, es importante e indispensable en nuestras vidas. Que nos lavemos no solo los domingos, no solo los miércoles, todos los días, hermanos, necesitamos lavarnos con la palabra de Dios. Si el siervo no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, puede deshidratarse y llegar a morir por la falta del agua. De la misma manera sucede en nuestra vida. Si no estamos llenos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, terminaremos muriendo espiritualmente. Es mentira, hermano, eso de que si tú dejas de congregarte y tú lees la Biblia en tu casa y tú oras ahí, hermano, es una mentira. Tarde o temprano llegarás a enfriarte para terminar muriendo espiritualmente. Lo han ejemplificado de esta manera, hermanos. Si tú tienes una fogata, hermanos, encendida, y agarras un leño de los que está ahí ardiendo y lo sacas fuera de la fogata, ¿qué va a pasar con ese leño, hermanos? ¿Cómo? Tarde o temprano se va a apagar. Hermano, si tú y yo nos salimos fuera, si no estamos en la intimidad, en la coinonía que Dios ha mandado, hermano, tarde o temprano vamos a terminar deshidratándonos para terminar muriendo espiritualmente. No se duerman, por favor, hermano. Por favor, no se duerman. Distraen, hermanos. De veras, me distraen y distraen a los hermanos. Les pido encarecidamente, hermanos, no se duerman, por favor, hermanos. ¿Cómo saber si estás deshidratado espiritualmente? Bueno, ya no pasas tiempo con Dios. La lectura de la Biblia se vuelve una carga. Te ocupas y te interesas más por las cosas terrenales. Todo en tu vida cambia, pero lo más triste es que en el fondo sabes que no estás bien, pero aún así no sientes ni haces nada por volver a buscar esa agua viva que es la presencia de Dios en tu vida. Esos son síntomas, hermano, de que te estás deshidratando espiritualmente. Son focos rojos que se prenden para avisarnos que necesitamos ser saciados, necesitamos beber del agua de la palabra de Dios. El salmista pasó por muchas aflicciones, momentos de desesperación en los que tuvo que huir y permanecer solo. Este salmo nos enseña que el salmista vio y escuchó a un siervo en su búsqueda desesperada por el agua y pudo entender que la sed que el animal sentía era semejante a su deseo por la presencia de Dios. Hace algunos años, cuando yo
por primera vez escuché este salmo, hermanos, me llamó mucho la atención por qué el siervo bramaba de esa manera. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y ya vimos que hay dos motivos: para saciar su sed y para perder su aroma de los depredadores. En el versículo 2, Salmo 42, 2, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren, hermanos, el salmista aquí está expresando que su alma tiene sed de Dios, pero enseguida hace una pregunta, y esa pregunta es: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista tiene una necesidad urgente de presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Es así en nuestra vida, hermanos? ¿Sentimos esa necesidad de buscar a Dios, de ser saciados por Él, hermanos? ¿Existe realmente esa sed en nuestra alma? Algo muy importante es que el salmista decía que su alma estaba sedienta. Esto significa que todo su ser deseaba con desesperación sentir la presencia y la llenura de Dios. Este salmo nos lleva a entender que cuando estemos pasando por adversidades, debe haber en nosotros un deseo ardiente, una sed, una necesidad por estar en la presencia de Dios. El salmista, hermano, lo vamos a ver ahorita, tenía muchas necesidades. Su alma estaba siendo afligida, pero él entendió, hermano, que la única manera de que sus aflicciones, su desánimo fuera saciado es estando en la presencia de Dios, hermanos. Yo no sé a cuántos de ustedes han experimentado eso, pero realmente, hermanos, cuando tú tienes una búsqueda de Dios y pasas tiempo orando a Dios, leyendo la Biblia y sientes cómo Dios te sacia, te llena, hermano, inmediatamente tu alma es saciada. Sientes la presencia de Dios en tu vida y hay un gozo, una paz, una tranquilidad indescriptible, hermano. La llenura de la presencia de Dios en tu vida es indispensable e incomparable con cualquier otra cosa, hermano. Acompáñame por favor a Juan 7, versículo 37 y 38. Juan 7, 37 y 38, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una condicionante, y la condicionante es: si hay alguno que tenga sed. Para ser saciado necesitamos tener sed, hermano. No es para cualquiera, es para los que tienen sed. Sed de Dios, sed de la presencia de Dios en su vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El único que puede saciar nuestra alma, hermanos, es Jesucristo. Es Dios, hermanos. Esa sed, hermanos, los seres humanos la quieren saciar con muchas cosas, con carros, con casas, con mujeres, con vino, pero esa sed interna, hermano, esa sed del alma, únicamente la puede saciar Cristo, hermanos. Nada ni ninguna otra cosa, solo Cristo puede saciar esa sed, hermanos. Acompáñame a Juan 4, del 6 al 15, por favor. Juan 4,
del 6 al 15 dice, y estaban allí el pozo de Jacob, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hermano, la pregunta que Dios nos hace hoy en esta mañana, a ti y a mí, es, ¿tienes sed de mí? ¿Tienes sed de mí verdaderamente? Hay una necesidad en tu interior que solo yo puedo saciar. La mujer le dijo, hermanos, Señor, dame de esa agua. La mujer entendió, hermanos, que el agua física no saciaba su alma, que el único que podía saciar la necesidad del alma que tenía esa mujer era el que le estaba pidiendo agua a ella, el que estaba enfrente de ella. Hermano, Jesús está diciéndonos la misma pregunta. ¿Tienes sed de mí? ¿Hace cuánto tiempo no anhelas esa presencia en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo no tienes una sed profunda por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y tus lágrimas delante de la presencia de Dios? Las veces, hermanos, que yo más he sido saciado en mi experiencia personal de la presencia de Dios es cuando abro mi corazón a tal punto que no provoco, sino espontáneamente mis lágrimas salen de gratitud ante la presencia de Dios. Y te levantas de ese lugar, hermano, saciado, pleno, lleno de la presencia de Dios. ¿Tienes sed de Dios, hermano? ¿Tenemos esa sed en nuestra vida? Para los hijos de Coré, que estaban relacionados con el tabernáculo en el templo y sus rituales, había un lugar designado para presentarse delante de Dios. Este era un anhelo que tenía el salmista de nuevamente estar con Dios y en el tabernáculo. Tenemos que recordar, hermanos, que el pueblo de Israel, Dios se manifestaba a ellos a través precisamente del tabernáculo. La presencia de Dios bajaba al lugar santísimo y el sacerdote era el único que tenía la entrada
al lugar santísimo. Y ellos iban detrás del tabernáculo, hermanos. Dios se manifestaba en este lugar. Lo que está diciendo el salmista se está acordando, hermanos, de cuando él iba y llevaba a sus hermanos a la adoración, al tabernáculo, al templo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Era el lugar de su especial presencia y adoración pública. Delante del arca donde Dios manifestaba su presencia. El hecho de estar lejos de su pueblo, del tabernáculo, es lo que los hacía sentirse mal. Sentir que Dios estaba ausente, aunque en realidad no lo estaba. La presencia de Dios iba con el pueblo, iba con ellos. Pero el salmista está expresando el deseo, el anhelo que hay en su corazón de volver a estar junto con sus hermanos en la presencia de Dios, en el tabernáculo, donde iban y glorificaban a Dios, cantaban alabanzas, himnos a Dios, hermanos. Había un anhelo y la pregunta era, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Por otra parte, hermanos, una persona que practica el pecado no va a decir, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del juez? ¿Verdad que no? Si tú agarras a un criminal y le dices, oye, ¿cuándo vas a ir con el juez? No te va a decir, pues vamos de una vez ahorita. Jamás, hermanos. Entonces vemos cómo el salmista, su alma, había la necesidad y decía, ¿cuándo voy a ir a presentarme delante de Dios? Había un anhelo santo por buscar a Dios, por estar delante de la presencia de Dios. Salmo 42, versículo 3 y 4, por favor. Sigue hablando el salmista. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, de cómo le decían, ¿dónde está tu Dios? Las burlas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Estas lágrimas, hermanos, demostraban el dolor que hacía que el salmista añorara el alivio de Dios, y mostraban el dolor del salmista por la distancia que él percibía de Dios. Cualquiera de estas dos cosas podría ser el caso. Sin embargo, la necesidad era profunda y grande. Posiblemente sus lágrimas y su dolor le quitaban el apetito y también eran para él en lugar de comida. Sus lágrimas, era tanta la desesperación, hermanos, que el salmista tenía, que él expresaba y decía, mis lágrimas han venido a ser como mi pan, como mi alimento. La necesidad que sentía él de estar en la presencia de Dios. Dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Estar en compañía de las personas que quieren desanimarnos para seguir siendo fieles y perseverantes en el camino de Dios, solo empeora el problema. Cuando estemos pasando por problemas, debemos de tener cuidado de las personas que escuchamos. De lo contrario, podemos llegar a pensar que Dios no está o que no nos escucha. Sus enemigos le decían, ¿dónde está tu Dios? Como muchas veces, hermanos, tal vez nos han visto a ti y a mí en angustia, en desesperación, en tristeza, y nos han dicho, pues ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios poderoso que predicas? ¿Dónde está el Dios que te fortalece, que te anima? ¿Dónde está tu Dios? Más bien el salmista, hermanos, les hubiera contestado a ellos, ¿dónde están sus ojos? ¿Dónde está su vista? Porque Dios no solo está en el cielo, sino está dentro de mí.
Hermano, eso es lo que la gente tiene que ver en nuestra vida. Que nosotros predicamos, hablamos de Dios, pero ese Dios del que les hablamos, del que les predicamos, está dentro de nosotros. Lo manifestamos, lo vivimos, aunque estemos pasando por situaciones difíciles y complicadas. Recordar tiempos más felices entristecía al salmista y pensaba en los tiempos de adoración gozosa en la casa de Dios y se sentía muy distante de esos mejores días. Decía él, derramo mi alma. Lo que el salmista está diciendo es, mi alma se disuelve, se debilita como el agua. Cuando reflexiono sobre lo que he tenido y sobre lo que he perdido, derramo mi alma dentro de mí, es decir, dentro de mi propio pecho, entre Dios y mi alma. En mis aflicciones, cuando pienso que Dios no está, que me ha abandonado. Es ahí, hermanos, en los momentos de dolor, en los momentos de desánimo, de tristeza, cuando tenemos que correr a Dios, en los momentos de dificultad, hermanos, entendiendo que es Dios el que nos va a saciar, donde tenemos que derramar nuestro corazón, abrir nuestra alma delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque aún siendo cristianos, vamos a pasar por necesidades, vamos a pasar por desánimo, por problemas, hermanos. Y tenemos que saber a dónde correr para que los problemas y las dificultades, hermanos, no terminen derrumbando nuestra vida. Juan 16:33, por favor. Juan 16:33. Está hablando Jesús y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, hermano, aun aunque seamos cristianos, vamos a pasar por problemas, pero tenemos que correr a Él. Tenemos que saber que solo en Él vamos a tener esa paz y esa confianza, hermanos. Dios, hermanos, no nos ha dejado, ni nunca nos va a dejar. Es una promesa de parte de Dios, estar con nosotros. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Hablando el mismo Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros los miércoles. ¿No dice así? He aquí, yo estoy con vosotros los domingos solamente. No, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa, hermanos, para ti y para mí, de que aunque estemos pasando por problemas, hermanos, ahí está Dios con nosotros. Tenemos que clamar a Él. Sigue diciendo el salmista, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Recordaba especialmente los grandes momentos de las fiestas que marcaban el calendario judío. Pensaba en el pueblo y el regocijo, voces de alegría y alabanza que marcaban las fiestas de la Pascua, del Pentecostés y de los tabernáculos, que eran las principales fiestas que celebraba el pueblo judío. Pero había una añoranza, hermano, de estar junto con los hermanos para gozarse delante de la presencia de Dios. Y hermano, aquí a mí me enseña que debe de haber una necesidad también, hermanos, de venir en el tiempo de la alabanza y gozarnos juntos como pueblo de Dios delante de la presencia de Dios. Hermano, necesitamos aprender a gozarnos como iglesia delante de la presencia de Dios.
Yo difícilmente creo que tú en tu casa te goces como se goza uno aquí en este lugar, experimentando la presencia de Dios y en la comunión de los hermanos. Difícilmente creo que tú te goces en tu casa como se hace aquí. Pero hermano, si no disponemos nuestro corazón y no hacemos un propósito firme por estar durante el tiempo de la alabanza, hermanos, ¿cuál gozo? ¿Cuál gratitud le expresamos a Dios si llegamos ya al final de la alabanza? Es importante, hermanos, que aprendamos que el tiempo de la alabanza no es un tiempo para rellenar el servicio. No, hermanos. El tiempo de la alabanza es importante para Dios, hermano. Y si es importante para Dios, lo debe de ser para ti, para mí, hermanos. Es una invitación, hermanos, a hacer todo lo posible para estar desde las 10 de la mañana aquí, hermanos. Salmo 42, versículos 5 y 6. Salmo 42, 5 y 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. El salmista le está diciendo y está hablando a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista se detuvo del doloroso recuerdo para desafiar a su propia alma. No se rindió a sus sentimientos de depresión espiritual y desánimo. En cambio, los desafió y los llevó ante Dios. Y les dice ahora a los que se sienten abatidos y a los que tienen, a los que están, a los que tienen, perdón, sentimientos turbados. Espera en Dios. Él cumplirá otra vez porque lo ha hecho antes. Está muy lejos de la rendición que atrapa a una persona desanimada o deprimida espiritualmente. El salmista no dijo, mi alma está abatida y pues ni modo, no hay nada que pueda hacer al respecto. No, él desafió a su propia alma, exigiéndole que explicara una razón por la que debía estar tan abatida. Es un ejemplo para nosotros, hermanos, que tal vez había algunas razones válidas para estar desanimado, pero había muchas más para tener esperanza, hermanos. Hay momentos donde tú y yo tal vez llegue el desánimo, la tristeza, el dolor, hermano, pero no tenemos que clavarnos en eso. Hay esperanza para nosotros y la esperanza, hermanos, está o debe de estar puesta en Cristo. Él es nuestra esperanza, hermanos. En medio del dolor, de la aflicción, hay esperanza para aquellos que claman a Dios. Al salmista pudiera haber cosas que lo hicieran sentirse mal. Estar lejos del hogar y de la casa de Dios, las burlas de los incrédulos, recuerdos de mejores días, las pruebas de la vida, la aparente lenta respuesta de Dios, pero fue como si el salmista dijera, cuando pienso en la grandeza de Dios y su salvación, estas cosas que estoy pasando no se comparan con estar delante de la presencia de Dios. Solo, hermano, cuando estamos delante de la presencia de Dios es cuando entendemos los planes y propósitos de Dios. El Salmo 73, hermanos, es un salmo muy, no lo busquen, hermanos, es un salmo muy importante. También en alguna ocasión hemos compartido sobre de él. Y lo escribe Asaf, es el músico principal.
Y Asaf empieza a narrar lo que había en su corazón. Y Asaf dice que empezó a sentir envidia de las personas que no buscaban a Dios, porque él veía con sus ojos cómo ellos empezaban a prosperar. Y dice, por poco se deslizan mis pasos. Dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Hasta que estamos delante de la presencia de Dios, hermanos, dejamos de pensar en nuestros problemas, dejamos de pensar en nosotros mismos y únicamente lo que contemplamos es la presencia de Dios en ese momento, hermanos. No se trata de aguantar el dolor solamente, hermanos, sino depender de Dios en medio del dolor, de la aflicción. Es tener una relación correcta con Dios. Necesitamos tomar el control de nuestras emociones. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos, preguntarnos. Debemos decirle a nuestra alma, ¿por qué estás abatida? ¿Qué problema tienes para estar así? El salmista, hermanos, reprendió a su alma. No se dejó dominar por sus sentimientos. Es que hoy no tengo ganas. Ay, hoy como que no siento ganas de ir al servicio. Hermano, el cristiano no se deja llevar por los sentimientos. El cristiano toma decisiones basadas en la palabra. Es que hoy no siento levantar mis manos. Hermano, no es porque sintamos o no, es porque Él es digno de ser alabado, hermanos. No es porque yo quiera o piense, es porque Él es digno, hermanos. Esos sentimientos, hermanos, son normales. Dios nos dio sentimientos. Lo malo es dejarnos dominar por esos sentimientos. Mira, te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Juan 12, versículo 27 y 28. Dice así, está hablando Jesucristo, hermanos. Miren cómo dice esta versión. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón para la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Jesús sintió también angustia, hermanos, pero no se dejó dominar por ese sentimiento. En otra versión le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hebreos 12, del 1 al 6, por favor, hermanos. Hebreos 12, del 1 al 6. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí está la invitación: considerar, reflexionar, meditar, ver aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes,
cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, complicadas, reflexionemos en Jesús, voltemos a la cruz. Lo que pasó Cristo, los padecimientos, por los pecados que Él no cometió, hermanos. Por tus pecados y por mis pecados padeció Cristo, pero Él padeció de una manera gozosa, no con amargura. Pues total, Padre, pues que se haga tu voluntad. No, hermanos. Si bien es cierto, había sentimientos dentro de Jesús, Jesús no se dejó dominar por eso. Que se haga tu voluntad. Y menospreció el oprobio, todo lo que le hicieron por amor al Padre primeramente y después por ti y por mí, hermanos. Menospreció el oprobio y no desmayó, sino que cumplió con el propósito por el cual había venido. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En su desaliento el salmista habló consigo mismo. Tal vez se predicó a sí mismo. No se sentía lleno de elogios en ese momento. Sin embargo, estaba seguro de querer hacer lo que pudiera para que su espera fuera en Dios y su alabanza brotaría. Es una consecuencia, hermano. Cuando tú estás lleno de Dios, de su palabra, hermano, tú vienes en el tiempo de alabanza y no te tienen que estar diciendo, hermano, gózate, levanta las manos, porque lo que hay en ti, hermano, eso sale, eso brota. Lo que hay dentro es de lo que hablamos, es de lo que cantamos, es lo que expresamos. Si no hay palabra, si no hay gozo, si no hay agradecimiento, hermano, por eso nos cuesta tanto trabajo gozarnos delante de la presencia de Dios. Porque no hay llenura, no hay palabra de Dios, no hay agradecimiento delante de Dios. No habría ninguna necesidad de decir, hermanos, gocémonos, un grito de júbilo. No, hermano, porque hay una llenura, hay un gozo. No estoy para el hermano, no es para Dios. Me gozo delante de la presencia de Dios. Y esto de me gozo no es de que te cuelgues de la lámpara y estés con el ventilador. No, pero que haya un gozo en tu vida, que sea evidente lo que hay dentro de nosotros. Tal vez hay momentos donde no tengamos ganas de alabarlo, pero en esos momentos, cuando no tenemos ganas, hermanos, tenemos que acordarnos que Él es digno de ser alabado. Por ahí comentan, si no tienes ganas de hacer ejercicio, pues haz ejercicio sin ganas. Si no tienes ganas de alabar a Dios, pues alábalo con lo que tienes. Pero alabémoslo, hermano, porque Él es digno. No por el pastor, no para los hermanos que están aquí diciendo, no, porque Él se lo merece. Él es digno de ser alabado, de ser glorificado. El salmista continuaba derramando su alma y diciendo, salvación mía y Dios mío. El salmista sabía que debía buscar la salvación en Dios. Encontró un lugar mejor al desafiar su sentido de tristeza y buscar el rostro de Dios. La principal esperanza y principal deseo del salmista descansa en Dios. Su rostro es lo que busca y espera ver. Al buscar la salvación en Dios, el salmista comprendió que las respuestas no estaban dentro de él, sino en el Dios viviente.
No miró hacia adentro, sino miró hacia arriba, hacia Dios, hermanos. El salmista entendió, hermanos, que su alma no iba a poderle dar el gozo, el ánimo y la fortaleza para seguir adelante, hermanos. El salmista entendía que lo único que podía hacer es no mirarse a sí mismo, no mirar dentro de él, sino voltear su corazón y su rostro a Dios, el único que podía saciarlo de su desesperación. Salmo 121, versículo 1 y 2. Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. Y esto es un simbolismo. No es que volteemos nuestros ojos hacia el cerro de la Charanda. No. Alzaré mis ojos hacia los montes, hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro, hermano, no viene del partido político. El socorro no viene de tu papá y de tu mamá. El socorro viene de Jehová, del Dios de los ejércitos, hermanos. No viene del doctor, no viene del médico. El socorro viene de Jehová. Dios mío, mi alma está batida en mí. El salmista dice sobre su alma que está batida. Esto es sabio y sincero, porque una tendencia común en esos momentos es mantenernos alejados de Dios o actuar como si pudiéramos ocultarle a Dios el problema. El salmista no hizo ninguna de esas dos cosas. Dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Es donde se encontraba, lejos del tabernáculo. Dice, pero de donde esté yo, desde ahí yo me voy a acordar de ti. Donde quiera que vayamos, hermanos, la presencia de Dios ahí está. Y tenemos palpable, hermano, donde quiera que vayamos, si vamos manejando, se presenta un problema, nos dan una noticia, hermano, clamamos en ese momento. Clamamos a Dios, donde quiera que estemos. Clamamos a Dios y Dios ahí está para escucharnos. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Versículo 7, Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Quizá el salmista vio y pensó en una cascada que vio en su peregrinación. Vio como el agua se hundía en una piscina profunda en la base de la cascada y pensó, me siento así de profundamente enterrado bajo mi miseria. Era como si todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí y él estuviera enterrado debajo de ellas. Aquí este versículo, hermano, donde dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, hay un versículo paralelo que habla de lo mismo. Y es en el libro de Jonás, Jonás 2:3. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Escuchen bien, hermano. Cuando Jonás está hablando aquí, Dios estaba tratando con Jonás por su desobediencia, porque le dijo que fuera a Nínive a predicar y no fue. Y Jonás tuvo que ser echado al mar y tragado por un pez por su desobediencia. Y estando dentro del pez, Jonás decía, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Jonás entendía, hermanos, que eran las ondas y las olas de Dios. Era el trato de Dios para con Jonás. Y este salmista está relacionando, entendiendo que era Dios quien estaba tratando y le estaba mostrando sus propósitos en su vida. Salmo 42, 8.
Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El nombre de Jehová o Yahvé aquí se usa con confianza en que Dios mandará que su misericordia se extienda al desesperado. No dice simplemente que el Señor otorgará, sino que Dios mandará su misericordia como regalo gratuito para ti y para mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. El salmista llegó a un lugar de mayor confianza, seguro en la bondad de Dios para con él en el día y en la noche. En la noche más aterradora, él tendría el consuelo de gracia de que su cántico estaría con él. Y mi oración al Dios de mi vida. Esta es otra declaración de confianza. El cántico de Dios sería una oración, pero no al Dios de la muerte, sino al Dios de mi vida, al Dios vivo, al Dios real. El salmista sabía a quién orar y a quién clamar, al Dios vivo. Versículo 9 y 10. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Escuchen, hermanos, aquí hay una contradicción en las palabras que está diciendo el salmista. Él tenía la confianza de llamar a Dios su roca, su lugar de seguridad, de estabilidad y fortaleza, pero al mismo tiempo le pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? Lo que está haciendo el salmista es derramar su alma ante la roca, reconocer su condición ante el Dios poderoso, ante la roca fuerte, reconociendo la lucha que tenía dentro de su alma. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista siente que Dios lo sostiene, pero su batalla no ha terminado. Existe una constante opresión del enemigo, la burla. Le decían, ¿dónde está tu Dios? Continúa de parte de ellos, ¿dónde está tu Dios? Y hermano, la mente muchas veces nos juega mal a ti y a mí. Por eso la importancia de no dejarnos dominar por nuestros sentimientos. ¿Y para qué vas a la iglesia si acabas de pecar? Cuidado, hermano. Necesitamos distinguir las voces. ¿Quién me está hablando? ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? Había una lucha dentro del salmista. ¿Dónde está tu Dios? ¿Se acuerdan cómo Satanás tentó a Job? ¿Recuerdan, hermanos? ¿Y qué hizo Job, hermanos? ¿Renegó? No, hermanos. Job se mantuvo en integridad, en pureza, en santidad. Y fue tentado por el mismo Satanás, hermanos. Por eso te decía yo al principio, el enemigo huele cuando tú y yo despedimos el hedor del pecado. El enemigo sabe cuando tú y yo no hemos sido saciados, sumergidos en las aguas de la palabra de Dios. Y finalmente, Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista termina diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía?
A medida que continuaba la opresión del enemigo, el salmista continuaba hablando consigo mismo y desafiando a su alma. Es un diálogo, una lucha entre la fe y la duda, que muchas veces llegan a nuestra mente. La duda. ¿Y si valdrá la pena que siga yendo? Mira, no viene mi esposo. Mira, no viene mi esposa. Mira, no vienen mis hijos. ¿Y cuánto tiempo tengo? ¿Será que Dios irá a traerlos hacia Él? Hermano, la duda es pecado, hermanos, porque es lo contrario a la fe. Hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es orar con fe. Dios, ten misericordia de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis familiares. Orar con fe, pero no dudando, hermanos. La duda es pecado para el Hijo de Dios. Mantener la confianza en que aún vamos a alabarle a Dios. La confianza, la dependencia y la esperanza. Ser pacientes, hermanos. Ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Salmo 40 del 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3. Escuchen cómo lo expresa, hermanos. Y está hablando David aquí en el Salmo 40. Escuchen lo que dice. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Se acuerdan del siervo? ¿Qué hacía el siervo? Clamaba. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es David, hermano, el que está expresando esto. Y después de pasar por un tiempo de persecución, hermano, en el desierto. Hermanos, necesitamos aprender a esperar la ayuda de Dios. Pero pacientemente, y eso, hermanos, no es fácil. Pero hay beneficios, hermanos, de acuerdo a estos versículos, para los que saben esperar en Dios. Hay beneficios de parte de Dios para los que esperan pacientemente la respuesta de Dios. 4 beneficios. Número 1, Dios nos saca de la desesperación. Dios nos saca de la desesperación. Número 2, coloca nuestros pies sobre la peña, sobre Él, sobre el cimiento. Número 3, endereza nuestros caminos torcidos. Y número 4, pone un cántico nuevo de alabanza en nuestra boca. ¿No nos gustaría eso, hermanos, en nuestra vida? ¿No nos gustaría vivir eso en plenitud? Las bendiciones de Dios, escuchen, hermanos, las bendiciones de Dios no las podemos recibir si no hemos pasado por la prueba de la espera. Lo voy a volver a repetir. Las bendiciones de Dios no las vamos a poder recibir si no hemos pasado por la prueba de la espera. Pacientemente esperé a Jehová. Dios, hermanos, no contesta las oraciones desesperadas de los desesperados. Pacientemente esperé. Hermano, pero ya, pacientemente. Tengo años, pacientemente. Dios responde
oraciones al instante y a veces Dios se tarda años en responder una oración. Acordémonos de la promesa que le hizo a Abraham, que tendría un hijo. ¿Y cuántos años pasaron para que la promesa de Dios se hiciera una realidad en la vida de Abraham? ¿Cuántos años, hermanos? ¿Recuerdan? 25 años. Y a veces tú y yo queremos orar y que nos responda ya. Pacientemente esperé a Jehová. Si tiene tiempo que no buscas esa agua viva que proviene de Dios, te tengo buenas noticias. Aún estamos a tiempo. Corramos a los brazos de nuestro Padre que nos ama. Él es nuestro consolador y nuestra guía. Solo en su presencia encontramos esa agua que nos sacia y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Dios quiere saciarnos de su presencia. No perdamos más tiempo, hermanos. Hoy es el día para beber de Cristo. Corramos a la fuente de agua viva. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que has enviado el día de hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones. Espíritu Santo, tú eres el que escudriñas el corazón y la mente de los seres humanos. Y Señor, tú sabes si alguien en este lugar está pasando por una aflicción, por una situación complicada, o si alguien que vaya a ver o escuchar esta transmisión esté pasando por una situación difícil, complicada. Señor, pero mientras tengamos vida, tenemos la esperanza. Y mientras tengamos vida, podemos clamar a ti. Solo el que tiene sed, clama. Y solo los que claman son saciados. Señor, sacia a aquellos que claman a ti. De esa agua viva que satisface el alma. Esa agua que es inagotable, que es fuente de agua viva. Señor, que desde nuestro interior corran esos ríos de tu palabra, porque hemos pasado tiempo contigo. No solo cuando tenemos problemas, no solo cuando hay una enfermedad, sino en todo tiempo buscar tu rostro. Señor, enséñanos a clamar como este siervo, a entender que somos presas fáciles del enemigo si no hemos sido sumergidos en tu palabra. Tu palabra es la única que nos limpia de nuestros pecados. Señor, ayúdanos, sumérgenos en tu palabra, que podamos sentir esa experiencia palpable de que tú eres real, que existes y que sacias el alma del sediento. Señor, danos hambre y sed por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas. Que no nos conformemos con los miércoles, con los domingos, sino que verdaderamente haya esa necesidad de ti en nuestras vidas, de tu palabra, de meditarla. Señor, ayúdanos
despierta en nosotros esa sed por tu presencia. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Por favor, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.